El líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Imagina por un momento que mientras escuchas esto, en algún rincón de Jalisco o Michoacán, un general de división está mirando directamente a los ojos del cártel Jalisco Nueva Generación y decide, públicamente, que ya no se va a callar más. Imagina que la presidenta de un país, en medio de una guerra que ha costado más de 400,000 vidas, sale a la palestra no con promesas vacías, sino con una operación concreta que apunta directamente al cuello de una de las organizaciones criminales más peligrosas del planeta. ¿Suena a ficción? Pues prepárate, porque esto acaba de ocurrir en México. Y lo que viene a continuación no es un comunicado de prensa edulcorado, ni una conferencia mañanera más. Es el relato de cómo Claudia Sheinbaum y el general Ricardo Treviña Trejo acaban de lanzar una operación que podría significar el principio del fin para el Mencho, o exponer las grietas más profundas del aparato de seguridad mexicano. Quédate, porque lo que descubrirás en los próximos minutos no lo contarán los noticieros tradicionales con este nivel de detalle. ¿Y por qué entender lo que está pasando ahora? Es entender hacia dónde se dirige todo el país en los meses venideros. Claudia Sheinbaum Pardo asumió la presidencia de México el 1 de octubre de 2024 con una herencia compleja. Un país devastado por la violencia del narcotráfico, una estrategia de seguridad heredada de su predecesor que prometía abrazos en lugar de balazos, y la presión constante de una sociedad cansada de ver cómo el cártel Jalisco Nueva Generación expandía su tentáculo por todo el territorio nacional. Hasta hace pocos días, su discurso sobre seguridad pública mantenía un tono cauteloso, respetuoso de la línea trazada por el anterior gobierno, pero con una diferencia sutil que pocos notaron hasta ahora. Sheinbaum nunca ocultó su intención de intensificar el combate, de pasar de la contención a la ofensiva estratégica. Y esa promesa acaba de materializarse en una operación que tiene como blanco principal a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el hombre más buscado de México y uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, cuyo rostro apenas se conoce pero cuya sombra alarga sobre decenas de municipios secuestrados por el terror. El general Ricardo Treviña Trejo, actual comandante de la 12ª Región Militar con sede en Guadalajara, epicentro territorial del CJNG, se ha convertido en la figura operativa de esta nueva fase. Un militar que no proviene del discurso diplomático de la 4T, sino de la línea dura del ejército mexicano, formado en la tradición de los operativos de alto impacto y, según fuentes consultadas, decidido a romper el statu quo de contención que caracterizó los últimos 6 años. La operación que ambos lanzaron no es un decomiso más de droga en una carretera. No es una captura de halcones de bajo rango. Es un golpe estructural contra la infraestructura financiera y logística del cártel, diseñado para asfixiar sus operaciones desde la raíz. Y esto es precisamente lo que ha encendido las alarmas en los centros de poder del crimen organizado y en los sectores políticos que, durante años, han preferido mirar hacia otro lado, mientras el CJNG consolidaba su imperio. La operación que ha sacudido los cimientos del cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a gestarse mucho antes de que los titulares la anunciaran, en reuniones cerradas entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, donde se decidió que la estrategia de captura de líderes medios ya no era suficiente para desartiqui. ULA era una organización que había aprendido a regenerarse como un organismo biológico, reponiendo cabezas cortadas con una velocidad que desconcertaba a los analistas. Fue en esas salas de guerra donde Sheinbaum, según testimonios de funcionarios presentes, dejó claro que su gobierno no aceptaría la lógica de que el CNG era demasiado grande para caer. Una frase que durante años había circulado en los pasillos del poder como excusa para la inacción. El general Treviña recibió entonces la orden de diseñar un operativo que no buscara únicamente el efecto mediático de un decomiso espectacular, sino que apuntara a los hilos financieros que sostienen toda la estructura. Las empresas fantasma que lavan millones de dólares mensuales, los depósitos de combustible robado que abastecen flotas de vehículos de sicarios, las redes de proveedores que le venden al cártel equipo táctico, comunicaciones y hasta alimentos para sus campos de entrenamiento. La operación se desplegó en la madrugada del pasado martes, cuando elementos del ejército mexicano, apoyados por fuerzas especiales y personal de la Unidad de Inteligencia Financiera, simultanearon cateos en al menos 12 puntos del territorio jalisciense y michoacano, incluyendo bodegas industriales en el corredor Tlajomulco-El Salto.
domicilios de supuestos empresarios del ramo inmobiliario en Minatsumac-Huasino, Zapopan, y un rancho de lujo en los límites entre Jalisco y Colima, que según las investigaciones funcionaba como centro de operaciones logísticas para el tráfico de droga sintética hacia Estados Unidos. Lo que encontraron allí desmontó cualquier duda sobre la sofisticación del enemigo. No eran campamentos rústicos de narcos rurales, sino instalaciones equipadas con tecnología de punta, sistemas de comunicación encriptada vinculados a proveedores israelíes y estadounidenses, y una contabilidad que, en palabras de un fiscal participante en el operativo, superaba en complejidad a la de muchas corporaciones legales del país. En una sola bodega se decomisaron más de 300,000 litros de hidrocarburo robado, suficiente para mantener operativa una flota de 500 vehículos durante meses, además de armas de alto calibre que incluían fusiles Barrett, calibre 50, granadas de fragmentación y chalecos tácticos con insignias del propio cártel bordadas en fábricas clandestinas. Pero el hallazgo que más inquietó a las autoridades fue documental. Computadoras con acceso a bases de datos que, en teoría, solo deberían manejar agencias gubernamentales mexicanas, listas de pagos a funcionarios de diversos niveles, con montos que superaban los 2 millones de pesos mensuales por cabeza, y mapas detallados de instalaciones militares y rutas de patrullaje que solo podían haberse elaborado con información de fuentes internas. El general Treviña, al revisar personalmente parte de este material, habría manifestado a su equipo que la penetración del cártel en el estado era más profunda de lo que incluso los servicios de inteligencia habían estimado. Una conclusión que explica por qué, horas después, decidió romper su tradicional hermetismo militar para dirigirse directamente a la prensa con un mensaje que resonó como advertencia y como promesa simultáneamente. No se trataba ya de una operación más en la larga lista de operativos contra el narco. Era la demostración de que alguien en el alto mando había decidido que el silencio cómplice y la contención estratégica habían terminado, que era hora de mostrarle al país que aún existían instituciones dispuestas a jugar todas sus fichas contra el crimen organizado, aunque eso significara exponer la magnitud de la corrupción que había permitido que el Mencho operara impune durante más de una década. La respuesta del cártel no se hizo esperar, aunque vino en su forma característica de violencia simbólica. En las horas siguientes a los cateos se reportaron bloqueos carreteros con vehículos incendiados en autopistas de Jalisco, narcomantas amenazantes firmadas por el CJNG en al menos 5 municipios, y el asesinato selectivo de 2 presuntos informantes que, según fuentes policiales, habían colaborado en el levantamiento de la operación. Era el mensaje clásico del grupo: toquen nuestras finanzas y responderemos con terror, confiando en que el miedo paralizará nuevamente a las autoridades como ha sucedido tantas veces antes. Pero esta vez, algo era diferente. En lugar de la habitual declaración institucional sobre continuar con las investigaciones, el propio general Treviña convocó a una conferencia de prensa improvisada frente a una de las bodegas aseguradas, vestido de campaña, con el rostro cansado pero la voz firme, para decir algo que no se escuchaba de un alto mando militar mexicano desde los tiempos de la guerra contra el narco de Felipe Calder, que no se iba a callar, que no iba a pedir permiso para hablar, y que el Mencho debía entender que su tiempo de impunidad estaba llegando a su fin. Las palabras exactas, registradas por los medios presentes, fueron contundentes. Hemos encontrado evidencia de que este cártel ha penetrado instituciones, ha comprado silencios, ha creído que es intocable, pero les advierto, cada peso que han robado al pueblo de México, cada vida que han arrebatado será contado, y no descansaremos hasta que Nemesio Oseguera rinda cuentas ante la justicia. Fue un discurso que trascendió lo operativo para adquirir dimensiones políticas, porque al hacerlo Treviña no solo estaba desafiando al cártel, estaba desafiando también a todos aquellos dentro del propio aparato estatal que durante años habían obstaculizado operaciones similares, filtrando información, protegiendo rutas o simplemente mirando hacia otro lado a cambio de sobornos que les permitían vivir como reyes mientras el país se desangraba. Sheinbaum, desde Palacio Nacional, respaldó públicamente las palabras de su general horas después, en una conferencia matutina, donde por primera vez se la vio visiblemente conmovida. No por el peso de la responsabilidad, sino por la magnitud de lo que habían desenterrado. El ejército mexicano ha demostrado hoy, dijo, que su lealtad es con el pueblo, no con quienes han corrompido nuestras instituciones. Y esa lealtad será reciprocada con todo el respaldo del Estado. Era una promesa cargada de riesgo, porque en el México de hoy
Respaldar públicamente a un militar que desafía abiertamente al crimen organizado es también ponerlo en la mira de sicarios que han demostrado una y otra vez su capacidad para llegar hasta donde sea necesario para eliminar obstáculos. La pregunta que ahora ronda en los análisis de seguridad es si esta operación representa genuinamente un cambio de paradigma en la estrategia mexicana contra el narcotráfico, o si es una maniobra de distracción diseñada para generar efectos mediáticos mientras se negocian acuerdos bajo la mesa, como ha sucedido tantas veces en la historia reciente del país. Los escépticos señalan que operaciones similares en el pasado, incluso durante el gobierno anterior, terminaron en decomisos espectaculares, seguidos de silencios sospechosos, de casos que nunca llegaron a los tribunales, de evidencias que desaparecieron de los anexos fiscales, de detenidos que fueron liberados por vicios procesales que olían a acuerdo político. Y tienen razones para desconfiar. El propio CJNG ha sobrevivido a operativos más agresivos, incluyendo la captura de su fundador y líder original, Ignacio Coronel, en 2010, y la posterior muerte de Nazario Moreno, el Chayo, en 2014. Eventos que en teoría debieron desarticular al grupo, pero que, en la práctica, sirvieron para que el Mencho reconstruyera la organización con una estructura celular más difícil de penetrar y una NCIA desatada que convirtió al cártel en el actor criminal más peligroso de América Latina. Sin embargo, hay elementos en esta operación que sugieren que algo podría ser diferente esta vez. La participación activa de la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Pablo Gómez, un funcionario con reputación de incorruptible y cercano a Sheinbaum desde su tiempo como jefa de gobierno de la Ciudad de México, indica que el objetivo no es solo golpear armas y drogas, sino seguir el rastro del dinero hasta sus últimas consecuencias, incluso si eso implica investigar a funcionarios de Amaints, de rango, empresarios respetables y quizás políticos con aspiraciones presidenciales para 2030. La naturaleza de los documentos encontrados, especialmente las listas de pagos y los mapas de instalaciones militares, sugiere además que la investigación no comenzó hace semanas, sino que lleva meses, quizás años, de trabajo de inteligencia que alguna vez fue archivado o ignorado por mandos superiores que preferían no tocar ciertos temas. El hecho de que ahora vea la luz pública implica una decisión política de alto nivel, una apuesta riesgosa de Sheinbaum por demostrar que su gobierno puede hacer lo que otros no se atrevieron, o al menos eso es lo que quiere proyectar. Pero aquí es donde el análisis debe volverse cuidadoso, porque en el terreno pantanoso de la política mexicana, las apariencias engañan con frecuencia, y lo que hoy parece una cruzada anticorrupción puede revelarse mañana como un ajuste de cuentas entre facciones del propio Estado. O peor aún, como el preludio de una negociación donde los decomisos públicos sirven para ocultar acuerdos privados que mantienen intacto el verdadero poder del cártel. Lo que sí es innegable es que, por ahora, la operación ha generado un efecto de conmoción en el ecosistema criminal jalisciense. Fuentes consultadas en el terreno describen un ambiente de paranoia en las filas del CJNG, con líderes regionales cambiando de escondites cada pocas horas, comunicaciones radicales suspendidas por miedo a interceptaciones, y una orden explícita de El Mencho, transmitida a través de mensajeros humanos para evitar señales electrónicas, de identificar y eliminar a quienes filtraron la información que permitió el operativo. La cacería de brujas interna del cártel ya a producir, según estos testimonios, al menos 5 ejecuciones de presuntos soplones, incluyendo a 2 policías municipales de Guadalajara que habían estado en la nómina del grupo durante años sin levantar sospechas. Es el precio de la traición en el mundo criminal, pero también es una señal de que el golpe fue certero, que dolió donde más duele, en la confianza que el Mencho tenía en la invulnerabilidad de su red de protección. El general Treviña lo sabe, y por eso ha reforzado su seguridad personal hasta niveles extraordinarios, moviéndose en convoyes blindados, variando rutas y horarios, durmiendo en instalaciones militares cuya ubicación se mantiene en secreto incluso para parte de su propio Estado Mayor. Es consciente de que al desafiar públicamente al cártel, se ha convertido en objetivo prioritario, quizás más que cualquier otro militar en activo en México hoy, y sin embargo insiste en mantener el tono desafiante, en dar la cara, en demostrar que hay uniformados dispuestos a pagar el precio de la confrontación directa. Es una postura que lo convierte en héroe para muchos mexicanos hastiados de la impunidad, pero también en blanco perfecto para una organización que ha demostrado, con el asesinato de políticos, periodistas, policías y militares, que su capacidad de venganza no conoce límites. La tensión entre estos dos polos, entre el valor institucional y la violencia criminal desatada,
es lo que hace de este momento un punto de inflexión potencial en la historia reciente de México. Si la operación se consolida con investigaciones judiciales serias, con juicios que lleguen a sentencias firmes, con la recuperación de activos que financien verdaderamente el combate a la delincuencia, entonces podríamos estar ante el inicio de una nueva etapa donde el Estado demuestre que aún tiene capacidad de imponer su monopolio de la fuerza. Pero si, como ha sucedido antes, los decomisos quedan en anécdota fotográfica, los detenidos son liberados por falta de evidencias que extrañamente desaparecen, y los funcionarios mencionados en los documentos continúan en sus cargos sin explicación alguna, entonces esta operación será recordada como una más en la larga lista de simulacros anticrimen que han caracterizado la política mexicana. Un espectáculo mediático diseñado para consumirse en el ciclo noticioso de 72 horas antes de ser olvidado. Lo que suceda en las próximas semanas determinará cuál de estos escenarios prevalece, y por eso la atención del país y de la comunidad internacional que observa con lupa el desempeño del primer gobierno presidido por una mujer en México, está puesta en cada movimiento de Sheinbaum y Treviña. Porque en el fondo, más allá de los decomisos y los discursos, lo que está en juego es la credibilidad misma del Estado mexicano, su capacidad de proteger a sus ciudadanos, de castigar a los poderosos, de demostrar que la ley aplica para todos, incluso cuando el enemigo tiene más recursos que muchas naciones pequeñas. Y esa es una apuesta que, si se pierde, no solo fortalecerá al CJNG, debilitará para siempre la confianza de millones de mexicanos en la posibilidad de un país diferente, un país donde no haya que elegir entre la sumisión al crimen o la muerte, donde los generales no tengan que arriesgar sus vidas para decir verdades que deberían ser obvias, donde una presidenta no tenga que demostrar su valía enfrentando monstruos que ella no creó pero que heredó. La operación contra el Mencho es, en última instancia, una prueba de fuego para todo el sistema político mexicano. Y todos los actores involucrados lo saben. Por eso la respuesta del cártel no se limitará a bloqueos y narcomantas. Vendrán intentos de cooptación, de intimidación, de desprestigio mediático, quizás incluso de acuerdos tentadores presentados como inevitables. La pregunta es si esta vez, por primera vez en mucho tiempo, ¿habrá suficiente voluntad política y respaldo institucional para resistir esas presiones y llevar la operación hasta sus últimas consecuencias? La historia reciente de México no alienta el optimismo, pero tampoco cierra la puerta a la posibilidad de sorpresas. De esos momentos donde individuos decididos logran cambiar el curso de los acontecimientos contra todo pronóstico. Si Treviña y Sheinbaum logran mantener la coherencia de su discurso inicial, si los documentos encontrados se traducen en investigaciones que toquen a los verdaderos dueños del poder criminal y político, entonces este martes de marzo será recordado como el día que México decidió dejar de huir y empezar a pelear de frente. Pero si la operación se desinfla, si los silencios cómplices regresan, si el general termina relevado por razones administrativas, o peor aún, si su nombre aparece en alguna investigación fabricada para desprestigiarlo, entonces sabremos que nada ha cambiado, que el pacto de impunidad sigue vigente y que los mexicanos deberán seguir esperando a que aparezcan otros Treviñas dispuestos a jugar el todo por el todo en una partida donde la casa siempre ha ganado. Hemos llegado al final de este relato, pero no al final de la historia, porque lo que Sheinbaum y Treviña desataron en las madrugadas de Jalisco es algo más grande que un operativo policial, más profundo que un decomiso de armas y combustible, más peligroso que cualquier narcomanta o bloqueo carretero. Es la demostración de que en México aún existe gente dispuesta a mirar al monstruo a los ojos y decirle que su reinado tiene fecha de caducidad. Y eso, en un país donde el miedo se ha vuelto moneda de cambio cotidiana, tiene un valor que trasciende cualquier análisis táctico o estratégico. Pero aquí es donde tú, quien has llegado hasta este punto del video, debes hacer tu propia evaluación. Porque la pregunta que México enfrenta no es solo si Sheinbaum logrará lo que otros no pudieron, o si Treviña sobrevivirá a la tormenta que desató con su desafío. La pregunta es si nosotros, como sociedad, estamos dispuestos a dejar de ser espectadores pasivos de nuestra propia tragedia. Cada vez que un ciudadano normaliza el pago de piso, cada vez que un empresario acepta lavar dinero porque todos lo hacen, cada vez que un funcionario mira hacia otro lado a cambio de una mochada, estamos alimentando al mismo monstruo que hoy dicen querer combatir. El CJNG no sobrevive solo por sus armas. Sobrevive porque millones de mexicanos, en pequeños actos de complicidad diaria,
Le han entregado el país sin disparar un solo tiro. Y sin embargo, hay algo en este momento que huele diferente. Quizás sea la desesperación de un pueblo cansado. Quizás sea la arrogancia de un cártel que creyó invencible y dejó demasiadas huellas. Quizás sea simplemente que, por una vez, las estrellas se alinearon para que una presidenta sin pasado en la seguridad pública y un general sin miedo a quedar solo coincidieran en el mismo punto del tiempo y el espacio. Lo que sí es cierto es que la ventana de oportunidad está abierta, pero se cierra rápido. El Mencho no llegó donde está por suerte. Llegó porque sabe esperar, sabe negociar, sabe matar cuando debe matar y sobornar cuando debe sobornar. Si esta operación se detiene aquí, si los documentos encontrados terminan en algún cajón polvoriento de la FGR, si Treviña es relevado por motivos de salud, o si Sheinbaum descubre de repente que hay otras prioridades, entonces habremos perdido algo más que una oportunidad. Habremos confirmado que el crimen organizado es el verdadero Estado mexicano, y que todo lo demás, incluyendo este video, es simplemente teatro para distraer a los incautos. Pero imagina, solo por un momento, que esta vez sí es diferente. Imagina que los nombres en esas listas de pagos terminan en tribunales, no en embajadas con asilo político ya negociado. Imagina que las empresas fantasma descubiertas son disueltas y sus activos confiscados para financiar escuelas y hospitales en los mismos municipios que hoy padece el terror. Imagina que el Mencho, ese fantasma que nadie ha podido fotografiar en años, termina extraditado a Estados Unidos para enfrentar una justicia que no se deja sobornar con facilidad, mientras sus lugartenientes se pelean los restos de un imperio que ya no tiene cabeza. Imagina, en fin, que México demuestra al mundo que no es un estado fallido, sino una nación que tardó demasiado en despertar, pero que cuando lo hizo, recordó cómo defenderse. Eso no depende solo de Sheinbaum o de Treviña. Depende de que nosotros, los que observamos desde fuera, no dejemos que este caso se convierta en una más de las noticias que consumimos y olvidamos antes de que termine el día. Depende de que exijamos respuestas cuando las autoridades intenten cambiar de tema. Depende de que protejamos, con nuestra atención y nuestro rechazo a la normalización, a quienes arriesgan todo por decir la verdad. El general Treviña dijo algo en medio de aquella conferencia improvisada que pocos notaron, pero que define todo. No me voy a callar. 4 palabras simples, pero en el contexto de México, 4 palabras revolucionarias, porque el silencio es el verdadero poder del crimen organizado. El silencio de los que saben y no hablan, el silencio de los que ven y no denuncian. El silencio de un país entero que aprendió a vivir con el miedo como compañero inseparable. Romper ese silencio, aunque sea con un susurro, es el primer paso para recuperar lo que hemos perdido. Así que aquí termina este video, pero no esta historia. La historia la escribiremos en los días venideros, con nuestras decisiones, con nuestra memoria, con nuestra capacidad de indignarnos cuando otros prefieren rendirse. Sheinbaum y Treviña lanzaron la primera piedra. Ahora nos toca a nosotros decidir si la dejamos caer en el olvido o si la usamos para construir algo que dure. Música que se intensifica y corta abruptamente. Déjame en los comentarios qué crees tú. ¿Estamos ante el inicio de un cambio real o ante otro episodio de la eterna simulación mexicana? ¿Sobrevivirá Treviña a su propio coraje? ¿Tendrá Sheinbaum la fortaleza política para llevar esto hasta el final, aunque eso implique tocar intereses que van más allá del crimen organizado? Tu opinión no es solo bienvenida, es necesaria. Porque si algo hemos aprendido hoy, es que el silencio es el aliado del poder corrupto. Y la voz de los ciudadanos, por dispersa que parezca, es el único antídoto verdadero contra la impunidad. Nos vemos en el próximo análisis. Y que la historia nos encuentre del lado correcto.